Buenas noches a todos. Espero hayan tenido un excelente día. Eh, Les doy la bienvenida a esta sexta clase de la clase de introducción al diseño automotriz. El día de hoy vamos a ver una clase relacionada a la metodología dimensional. Ya hemos estado viendo diferentes temas que pues, todo esto nos va encaminando poco a poco ahora sí que al diseño y todo esto. Y pues el día de hoy va a ser otro tema relacionado que nos va a servir a la hora de trabajar, ya sea en proyectos o en diferentes industrias o diferentes áreas, ya que pues algo muy importante es conocer todos estos instrumentos de medición, los sistemas de medida, incluso por ejemplo cuando ya trabajamos en un software, pues también es muy importante tener esa noción del sistema de unidades, porque si nosotros trabajamos o empezamos trabajando en un sistema y luego lo cambiamos, pues al momento de hacer un ensamble o hacer alguna pieza más compleja, pues se nos puede dificultar ahí a la hora de unirlo, ¿no? Puede que nos quede una pieza en centímetros y otra pieza en metros y al momento de querer empatarlas, pues va a haber mucha diferencia. Vamos a ver algunos instrumentos que se utilizan día a día en cuestiones de mediciones y cosas así. Y ya el último, nada más así un poquito, vamos a ver eh, sobre algunas herramientas o algunos métodos que pues ya más actuales, ¿no? de medición, que pues ya están relacionadas más hacia el área eh, de softwares o cosas así. Incluso también vamos a mencionar algo ahí eh, del escáner 3D, que pues también nos sirve mucho a la hora de trabajar en proyectos para ahorrar tiempo, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Está. Bien. Para empezar, la metrología, esta palabra la podemos dividir en dos, la palabra metro y la palabra logos. Metro significa medida y logos significa tratado. Dice que aquí es la ciencia de las medidas. En su generalidad trata del estudio y aplicación de todos los medios propios para la medida de magnitudes, tales como longitudes, ángulos, masas, tiempos, velocidades, potencias, temperaturas, intensidades de corriente, etcétera. Y ya aparte de otros valores que hemos mencionado a lo largo de las diferentes clases. Eh, por ejemplo, en cuanto a los ensayos de tensión, compresión y todos esos ciertos esfuerzos que veíamos que se medían en pascales, gigapascales y todo esto. Y realmente la metrología abarca un, un gran campo y pues, como lo mencioné aquí, pues todas las medidas que se pueden ahora sí que cuantificar, ¿no? Como ya lo mencionábamos en clases anteriores, eh, pues el ser humano ha tomado como referencia lo que hay a su alrededor, la naturaleza, su propio cuerpo, para diferentes cosas. Lo mencionamos, por ejemplo, en la clase de estructuras, eh, que a lo mejor ciertas estructuras relacionadas, por ejemplo, al- a los vehículos, a las aeronaves, a los automóviles, a los barcos, pues, ¿por qué no pueden estar relacionadas a lo mejor a ciertas estructuras del cuerpo humano, a ciertas estructuras que se ven día a día en cuestiones de, o sea, a lo mejor de árboles o otras cosas que, pues, eh, al momento de analizarlas o de hacer ciertos cálculos, nos damos cuenta que son muy resistentes y pues nos basamos en eso para hacer otro tipo de cosas. En la clase anterior también que veíamos cuestiones de aerodinámica, veíamos, por ejemplo, en uno de los videos que mencionaban que se han realizado análisis aerodinámicos a ciertos animales o a ciertos objetos para, digo, aunque parezca así como que muy chusco, pues para ver o para buscar formas más aerodinámicas que después son aplicadas ahora sí en diferentes objetos. Pues aquí es más o menos algo similar. Digo, antes se utilizaban ciertas medidas en base a las medidas del cuerpo del hombre, ¿no? Por ejemplo, aquí lo menciona que es la yarda, una braza, una pulgada, un geme, un pie, un codo. Incluso, por ejemplo, a la hora
de medir a veces una manguera o un cable, pues digo, que no tenemos un flexómetro o algo así a la mano, pues conocemos que más o menos la distancia de la punta de nuestros dedos, bueno, estirando uno de nuestros brazos, de la punta de nuestros dedos a más o menos la mitad o un poco más del pecho, pues más o menos podemos sacar 1 metro de distancia, entre otras medidas que, pues, aunque no son muy precisas, porque también dependen mucho de- del cuerpo de cada persona, digo, puede ser mayor o puede ser menor, o se puede haber una variación, pues para hacer una medición rápida, pues puede ser útil, ¿no? Pero pues antes todas estas medidas pues tenían relación a cosas del cuerpo humano. Y, por ejemplo, vamos a ver también que la metrología eh, es la ciencia que trata, además de las medidas, pues diferentes sistemas de unidades, los instrumentos de medición, algunos campos de la metrología, puede ser el campo térmico, eléctrico, la acústica, obviamente pues lo dimensional, que pues, las medidas y todo esto que tomamos de longitud y así. Pero pues digo, ya veíamos que tiene bueno, un gran campo de aplicación. Principalmente, pues vamos a tener sistemas de unidades. ¿Cuál es el sistema métrico y el sistema inglés? Que ahorita vamos a ver un poquito más, bueno, algunas de sus unidades. Y dentro de estas unidades, pues también utilizamos algo que se le conoce como múltiplos y submúltiplos, dependiendo de qué tan grandes sean estos valores, ¿no? O qué tan pequeños sean estos valores también, para evitar poner eh, hacia la parte entera pues un montón de ceros o hacia la parte decimal punto cero 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 cero, pues utilizamos ese tipo de submúltiplos para hacer una lectura más fácil de estos números, ¿no? Empezando por ejemplo, para el lado de los múltiplos, tenemos 10 a la 1 es deca, hecto 10 a la 2, kilo 10 a la 3, mega 10 a la 6, giga 10 a la 9, que pues esto sería lo equivalente a agregar, por ejemplo, deca un 0, que hecto 2 ceros, o multiplicar por 100, kilo por 1000 y así sucesivamente, que por ejemplo podemos ver día a día, eh, o por ejemplo en el caso del almacenamiento para memorias y cosas así, megabytes, gigabytes, terabytes, kilobytes, entre otras medidas. Eh, para el caso de los gramos, kilogramos, fotogramos, para metros también, kilómetros, decámetros, entre otras medidas, que podemos utilizar este tipo de prefijos para no tener que escribir o no tener que expresar cantidades demasiado grandes, ¿no? Y para el caso de los submúltiplos, sería más o menos lo mismo, pero en este caso, pues sería una división, por así decirlo. Tenemos, por ejemplo, deci 10 a la menos 1, centi 10 a la menos 2, mili 10 a la menos 3, que, pues, por ejemplo, podemos ver en mediciones o cosas así, sobre todo en cosas muy pequeñas, pues se utilizan mucho las medidas micrómetros, milímetros, nanómetros. Para el caso por ejemplo, en el caso de materiales, los tamaños de granos, los tamaños de partículas y cosas así, pues se utilizan mucho este tipo de mediciones ya que son mediciones muy, muy pequeñas y como les comento, para no tener que poner números demasiado grandes, pues se utilizan este tipo de prefijos, ¿no? Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, Profe, ¿qué es mejor, el sistema métrico o el inglés? El que más se pues, utiliza en, pues, en un trabajo. pues es que o sea, se está tratando de estandarizar todo como que el sistema métrico, Ujú, pero pues el sistema inglés realmente lo utiliza mucho Estados Unidos, entonces realmente al, por ejemplo, casos de aeronáutica, digo, desconozco mucho si en automotriz, pero por ejemplo en aeronáutica se utiliza mucho el sistema inglés, ya que pues gran parte de los componentes se producen allá y pues siguen siendo como que sus mediciones, pero pues ya depende como que ahora sí en qué área nos vayamos a trabajar, ¿no? Pero como que ahorita todo se está tratando de estandarizar hacia el sistema ujú. métrico porque pues realmente el sistema inglés
hay muchas cosas eh, que no Que no tiene. coinciden. Ok, Entonces sí, ahorita pues digo, es mejor, es bueno conocer ambas, pero pues es mejor entender más el sistema métrico. De hecho, por ejemplo, en automotriz, antes también en cuestiones de tornillos y cosas así, que eso sí me tocó ver, se utilizaba mucho el sistema inglés, pero ya actualmente se utiliza más el sistema métrico para las llaves y para los diferentes tornillos. Entonces sí, como que se está tratando de estandarizar todo hacia el sistema métrico. ok, de 10. De nada. Aquí hay un comentario, dice, los griegos cuando hicieron el Partenón contaban a hombres que medían unos 75 precisamente por las medidas del cuerpo humano para la construcción. Sí, digo, aquí lo que menciona Leopoldo, digo, o sea, ha habido muchos casos, sí, donde se toman en cuenta, como le comentaba, las medidas del ser humano, se trata de como estandarizar, pero pues digo, si puede haber como quiera esa, esa variación, ¿no? Ya depende mucho de cada cuerpo. Pero pues digo, para medidas así rápidas, pues sí, sí sirve, ¿no? Aquí podemos ver algunas equivalencias en cuanto a longitud, masa, volumen. Por ejemplo, en el sistema inglés utilizamos pulgada, pie, yarda. En, en el caso de la equivalencia con el sistema internacional, pues podemos ver que una pulgada son 2,54 centímetros, un pie son 30,48 centímetros, una yarda son 0,914 metros. En el caso de masa tenemos libra, onza y tonelada. Una libra son 0,4535 kilogramos, una onza son 28,35 gramos y una tonelada son 907,2 kilogramos. Tenemos en cuanto a volumen, galón, el cuarto, el pie cúbico. Un galón equivale a 3,785 litros, un cuarto a 946,4 mililitros y un pie cúbico a 28,32 litros. Son algunas equivalencias, obviamente hay muchas cuestiones de presión, de temperatura, tenemos los Fahrenheit, tenemos Kelvin, tenemos este, los grados centígrados, tenemos pascales, tenemos slugs, tenemos diferentes medidas que obviamente entre todas estas hay ciertas equivalencias entre el sistema inglés y el sistema internacional. Una manera sencilla de obtener estas equivalencias, pues es algo que se le conoce como la regla de tres simple. Para esta regla, nosotros necesitamos saber o conocer la equivalencia entre las dos, ya sea los dos sistemas de unidades o en el caso, por ejemplo, de abajo que tenemos milímetros y queremos pasar a micrómetros, pues conocer esa equivalencia entre múltiplos y submúltiplos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de arriba, que tenemos 35,4 pulgadas y los queremos pasar a milímetros, eh, tenemos que, eh, para esta regla de tres simple, para aplicarla, nosotros colocamos primero la equivalencia, que es en este caso una pulgada es igual a 25,4 milímetros, y en la parte de, ya sea aquí en este caso como son pulgadas, pues vamos a colocar en la parte de abajo de las pulgadas esta medida, si fuera al contrario, si fuera milímetros, pues la colocaríamos en la parte de milímetros y multiplicaríamos de manera cruzada y dividiríamos de manera recta. Entonces sería 35,4 por 25,4 entre uno, lo que nos da a 899,16 milímetros. Lo mismo haríamos en el caso de abajo, multiplicamos de manera cruzada y dividimos de manera horizontal y nos da 155,000 micrómetros. Digo, es algo muy simple de verlo. Obviamente hay otras maneras, ya cuando se empiezan a complicar un poco las conversiones, cuando tenemos, no sé, metros sobre segundo o cosas así, pues ya es necesario hacer más operaciones para cambiar tanto, si queremos, no sé, poner de metros sobre segundo a kilogramos sobre minuto o cualquier cosa así, pues establecer las equivalencias tanto de peso como de tiempo y hacer estas conversiones. Pero pues digo, es algo muy parecido.
Mm, Existen principalmente dos tipos de medición que se pueden realizar. Una que sería la manera directa, cuando nosotros podemos obtener directamente la medida en base a ciertos instrumentos, o indirecta cuando necesitamos compararla con alguna referencia. Por ejemplo, en algunas máquinas o cosas así, eh, es necesario compararlo con una referencia ya sea de alguna base de datos que se tenga o cualquier cosa así, cuestiones de rugosidad y cosas así, para obtener una medición. Pero pues, digo, principalmente nosotros vamos a ver cosas de medición directa, que pues, vamos a ver ahorita los instrumentos de medición. Algunos instrumentos básicos de medición. Dice que los instrumentos de medición más sencillos son las cintas de medición, flexómetros y reglas. Las cintas de medición se emplean para medir distancias de hasta 50 metros o 150 pies, aunque en la actualidad existen otros dispositivos más avanzados. Digo, tenemos diferentes, ahora sí que diferentes eh, instrumentos. Obviamente vamos a utilizar el que se nos haga más conveniente. Digo, de nada nos sirve tener a lo mejor una cinta de 50 metros y pues trabajamos en la parte automotriz o cualquier cosa así. Y pues con a lo mejor una de 2 3 metros nos es más que suficiente, ¿no? Y, obviamente pues entre más grande sea, pues también es más elevado el costo. Y obviamente también hay otros instrumentos que pues nos pueden ser un poco más útiles. Digo, por ejemplo, en el caso bueno, yo he visto estas ruedas de medición en el caso de la construcción que se utilizan para medir terrenos de una manera un poco más sencilla, o ya dependiendo de la aplicación, pues digo, va a ser más útil uno u otro, ¿no? Dice que los flexómetros se usan normalmente en longitudes de 5 metros, 25 pies. Es conveniente señalar que hoy en día existen, además de los flexómetros comunes, en donde la lectura se toma directamente de la cintilla, los llamados flexómetros digitales, que tienen una pantalla en donde aparece la lectura correspondiente en pulgadas o milímetros. Digo, esto ya es algo que se ha ido pues, realizando con el paso del tiempo, digo, de tener este tipo de flexómetros muy simples, algunos con una sola escala o bueno, un solo sistema de unidades, otros que sí tienen ambas graduaciones. Ya ahorita hay pues flexómetros digitales que eh, pues nos permiten incluso guardar las lecturas dentro del mismo flexómetro y ya después consultarlas ahí mismo, ¿no? O incluso algunos que ya cuentan con un cierto rayo láser que pues, nos permite hacer una medición un poco más precisa. Digo, ya es algo que se ha ido modernizando con el paso del tiempo. Incluso también podemos, que ahorita voy a poner un video de eso, pero ya hay ciertas aplicaciones que a pesar de que no sean muy exactas, pero sí tienen ahí su grado de variación, pues se pueden utilizar también para medir diferentes áreas. Otro instrumento, dice, aquí las reglas de acero son más comúnmente empleadas en los talleres mecánicos y se usan cuando no quieren o cuando no se requiere alto grado de exactitud. Eh, Digo, obviamente, eh, sí son instrumentos muy útiles, pero cuando se requieren obtener medidas muy precisas, por ejemplo, no sé, cuando se quieren sacar ciertas tolerancias dentro de la cabeza del motor, en cuestiones de los pistones, sacar excentricidades de los árboles de levas y todo eso, pues sería algo muy difícil hacerlo con una regla que, aparte del error que pueda tener la regla, ya que pues hay diferentes eh, como estándares que tienen las reglas dependiendo de qué tan precisas son, pues también puede influir el error humano o cualquier cosa así, dependiendo de cómo veamos desde dónde veamos la regla, que pues obviamente hay otros instrumentos que nos hacen más fácil esa medición y obviamente mucho más precisos. Y pues dice que esas reglas se fabrican en gran variedad de tamaños y tipos. Pero aquí menciona en pulgadas, pero pues también hay en obviamente en centímetros, ¿no? Profe, disculpe que lo interrumpa. Para ese ¿Sí? trabajo es mejor el vernier, ¿verdad? Eh, Puede ser el vernier, puede ser el micrómetro. Hay otro que vamos a ver también, el reloj comparador, indicador de carátula, que para medir excentricidades y otras cosas.
Incluso también, por ejemplo, para medir espesores y otras cosas así, pues también tenemos, por ejemplo, este tipo de lainas, Ok. que estas ya están graduadas a ciertos Mm, milímetros o ciertas pulgadas, ok. que pues nos iban a hacer ese tipo de mediciones más precisas, ¿no? Ok. Dice que también existen reglas flexibles que permiten flexionarse dentro de ciertos límites, además de otras normales y reglas para medir diámetros. Existen graduadas en fracciones o decimales de pulgadas, así como en milímetros. Esto hay para cuestiones ya industriales, pero para los que tienen algún conocido, bueno, alguna persona que se dedica a la costura o cualquier cosa así, están este tipo de reglas que son flexibles, que se utilizan mucho para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero pues, básicamente es algo así como esto, ¿no? Y vamos a ver un pequeño video sobre una aplicación que, como les mencionaba, puede ser utilizada para medir ciertas zonas, pero pues ahí mencionan en el video sobre algunos errores de precisión que tienen, ¿no? ¿Se puede medir objetos con la cámara de tu teléfono? Pues parece que sí, que se puede usando la cámara. La pregunta correcta es si las medidas son exactas, así que vamos a comprobarlo. Esta aplicación es compatible solo con algunos teléfonos Android, así que pulsa sobre el enlace en la descripción del vídeo para ver si es compatible con el tuyo. Siempre, antes de medir, debemos mover el teléfono por la superficie hasta que aparezcan los puntos blancos sobre el objeto que vayamos a medir. Situamos la barra horizontal o vertical dentro de las dimensiones del objeto, que en este caso es un teléfono, y me marca 15 centímetros con una precisión de más o menos 1 centímetro. Ahora mido con el metro y me da una medida exacta de 14,5 centímetros. 5 milímetros menos que la medición con la aplicación, así que no está nada mal teniendo en cuenta que solo he usado la cámara del teléfono. Las mediciones son exactas, no siempre son exactas, de hecho siempre aparece un margen de error que suele ser de 1 centímetro aproximadamente, así que esta aplicación puede venir bien para saber la medida aproximada de un objeto si no tenemos un metro cerca y en ningún caso puede sustituir a un metro de verdad. De todas las aplicaciones que hay en Google Play para medir objetos con la cámara, esta es con diferencia la que mejor lo hace, la más exacta, con el inconveniente que dije al principio que no es compatible para todos los dispositivos Android. Bueno, espero os haya gustado el vídeo, si es así pulsa like, nos vemos en... Ahí veíamos un ejemplo de las aplicaciones que les comentaba. Aquí podemos ver, por ejemplo, aquí en esto, que menciona esa variación que puede haber de más o menos 1 centímetro, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la primera misión que hace, creo que fue el celular. eh, ¿Dónde está? Aquí, que dice que hay una variación de 0,5 centímetros. Entonces, no, no sirve para hacer una medición rápida. Sin embargo, como lo mencioné aquí en el video, pues no va a sustituir a los instrumentos de medición que tenemos, ¿no? Debido a esa variación, ¿no? Ya que en zonas, o bueno, en industrias como la automotriz, la aeronáutica y todo eso, pues sí se vuelve una variación muy considerable, ¿no? Son demasiado grandes, ya que se tienen tolerancias muy, muy pequeñas. Entonces, sí, pues no podemos utilizar este tipo de herramientas para ese tipo de aplicaciones, pero a lo mejor para hacer una medición así rápida no sé, del área de un cuarto o de algún objeto que tengamos aquí, pues puede ser algo útil, ¿no? Bien, otro instrumento, como ya lo mencionaba, eran las lainas para medir espesores. Y estos medidores consisten en láminas delgadas que tienen marcado su espesor y que son utilizadas para medir pequeñas aberturas o ranuras. El método de medición consiste en introducir una laina dentro de la abertura. Si entra fácilmente, se prueba con la mayor siguiente disponible y si no, se vuelve a utilizar la anterior hasta definir el espesor. Este tipo de lainas pues, se utilizan mucho para medir, como ya lo menciona, espesores, separaciones. Por ejemplo, en el caso de los motores de combustión,
Hay una prueba que se hace con el mismo anillo del pistón, se coloca dentro del cilindro y se mide el espesor. Digo, no recuerdo, y digo, cada fabricante como quiera tiene su tolerancia o su valor que tiene que ser, pero con las lainas se utiliza para medir esa separación y compararlo con el manual de fabricante. Digo, hay otras pruebas y otras aplicaciones que tienen este tipo de lainas, pero digo, esa sería una de ellas. También tenemos este tipo de algo similar a las lainas, pero en este caso son patrones de radios, y esto para lo que nos sirve es para medir tanto los radios internos o los radios externos de diferentes cosas así, pues pequeñas, ¿verdad? Y digo que como dicen, va de 1 a 25 milímetros, pues son realmente cosas muy pequeñas. Tenemos, por ejemplo, este también que dice patrones para alambres, brocas y láminas. Dice que los patrones para brocas sirven para determinar el tamaño de estas al introducirlas en un agujero, cuyo tamaño está marcado a un lado o para mantener en posición vertical un juego de brocas. El cuerpo del patrón tiene grabadas indicaciones sobre el tamaño de broca recomendable para el tamaño de rosca predeterminado. Esta característica permite elegir rápidamente la broca adecuada. Digo, además de lo que menciona aquí de las brocas, pues también podemos utilizarlo para la medición del calibre del alambre, o los espesores o el calibre de las láminas. Tenemos también, por ejemplo, estos que se los conoce como cuenta hilos, y dice que consiste en una serie de láminas que se utilizan para determinar de forma rápida el paso de un tornillo. Esto a lo que se refiere es que la rosca entre hilo y hilo, o entre las mismas, sí, pues la misma rosca, entre uno y otro, pues lo que se mide es ¿no? Ese tamaño de paso, eso es a lo que se refiere, lo que hay entre hilo y hilo. Y pues con este tipo de herramientas, pues podemos hacer esa medición. Ya hay un cierto estándar que pues con esos cuenta hilos, pues es más fácil determinar cada uno de estos. Y obviamente, en el caso de que no tengamos el tornillo, pues se puede utilizar para conseguir ¿no? La tuerca adecuada, ¿no? O viceversa. Tenemos estos calibres para agujeros pequeños. Dice que estos calibres especialmente diseñados para medir agujeros y ranuras pequeñas de 3 a 13 milímetros también requieren de auxiliarse de un micrómetro para medir sobre las puntas de contacto después de que han sido fijadas dentro del agujero o ranura con la fuerza de medición apropiada. Así que las mitades de la punta semisférica son expandidas girando la parte moleteada en el extremo opuesto del calibre. Estas básicamente tienen como unos resortes dentro que al momento de aflojar se expanden a la forma de la circunferencia o del espesor que queremos medir, y al momento de nosotros apretar el tornillo de la parte de arriba, pues se mantiene en esa forma. Y ya para poder medirlas, pues ya se utiliza en este caso, como mencioné aquí, el micrómetro. Digo, hay estos que son para agujeros pequeños, que como mencioné aquí, 3 a 13 milímetros es algo muy pequeño, pero también hay otros más grandes que se utilizan, por ejemplo, para medir el diámetro de los cilindros, o de otras pruebas que se le hacen al motor, y que igualmente son utilizadas ya con micrómetros un poco más grandes para medir este, esta distancia, ¿no? Profe, tengo una duda. Sí, Se puede decir que el aparato anterior, bueno, la herramienta anterior, es para hacer un agujero eh, o no, para medir. para medir, o sea, Ajá. se puede decir, pero un cable o... No, por ejemplo, si nosotros quisiéramos medir este agujero, digo, no sé si se alcanza a ver ahí por la cámara, Sí, porque sí, sí. se tapa el fondo.
Pues si Ajá. quisiéramos este agujero, que es un agujero muy pequeño, pues utilizamos este tipo de herramientas que se introducen aquí Ujú. y se expanden al diámetro del agujero. Ah, ok, ok. Con eso nosotros apretamos el tornillo que tiene en la parte de arriba, lo sacamos y con eso ya podemos medir con un micrómetro de manera muy precisa cuánto mide el diámetro interno El o diámetro. cualquier espesor. Ah, ok. Ya lo entendí, gracias. Sí, de nada. Y dice que existen diferentes tipos de puntas, esféricas, medio círculo y planas, entre otras, dependiendo de lo que queramos medir. Se van a adaptar de mejor manera unas u otras a las diferentes formas que, ya sea si queremos medir como les digo, un diámetro interno o la separación entre dos paredes rectas o cualquier cosa así, pues obviamente va a ser mejor una punta u otra. Así como lo que tenemos en las láminas, perdón, de cuestiones de espesores, pues también tenemos algo muy similar, pero en este caso para medir ángulos, que se los conocen como calibres angulares. Esos calibres cuentan con láminas que tienen diferentes ángulos para cubrir necesidades de medición de chaflanes externos o internos, inspección de ángulos, de ruedas de esmeril o cortadores. Sobre todo es más que nada para usar en cuestiones de eso de chaflanes y cosas así, que un chaflán es cuando, digo, lo vamos a ver también cuando veamos un poquito de SolidWorks y cosas así, pero si nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura así recta, ¿no? Y nosotros queremos hacer como un corte entre estas dos, pues al momento de hacer este corte, eso se le conoce como chaflán, ¿no? Ese corte como en ángulo. Y pues con esto podemos determinar el ángulo de ese tipo de chaflanes o de otras, o de inclinaciones de otras piezas. Vamos a ver que hay diferentes tipos de calibradores. En este caso vamos a hablar del vernier. Dice que este tipo de instrumentos se encuentran en tres tipos, principalmente. Tenemos el vernier normal, tenemos el de carátula o de manecillas y uno electrónico. Básicamente con todos podemos obtener una presión idéntica, pero pues, por ejemplo, en el caso del calibrador electrónico, se nos hace mucho más sencillo tomar esa medición, ¿no? Por ejemplo, en el calibrador normal, ahorita vamos a ver que tienen una cierta escala que es necesario hacer una multiplicación para obtener la medida. En el caso del calibrador de carátula, que digo casi no me ha tocado utilizar ese, pero también ahí tiene como que su medición un poco más directa, pero pues como quiera hay que entender la escala con la que está graduado ese reloj. Y pues en el caso del calibrador electrónico, como les menciono, pues es algo más directo, ¿no? Y pues estos pueden ser de diferentes tamaños. Hay verniers pequeños, hay verniers medianos, hay verniers grandes, pero pues dependiendo de la aplicación, pues es más conveniente uno u otro, ¿no? Si vamos a hacer algo a lo mejor de piezas muy pequeñas, pues nos conviene un vernier un poquito más pequeño. Si es para el caso de automotriz, pues a lo mejor un vernier más o menos de este un poquito más grande. Y ya si queremos medir piezas más grandes, pues obviamente ya sería cuestiones de usar otro un poco más grande, ¿verdad? Pero obviamente, pues dependiendo del tamaño, también es el costo de la herramienta. Así que con la mayoría de los calibradores pueden obtener lecturas de medidas exteriores, medidas interiores y medidas de profundidad de las piezas, pero algunos además se pueden realizar la medición del peldaño. Te vamos a ver un poquito más así las partes del vernier, pero así, digo, aquí como lo podemos ver en las imágenes, podemos obtener medición de exteriores con la parte más grande del vernier. Con estas puntas más pequeñas podemos medir diámetros o espesores interiores y con la parte de abajo del vernier podemos medir profundidades. Aquí lo que menciona de medición del peldaño, digo, la verdad a mí no me ha tocado, pero digo que como lo menciona, es básicamente poner esta parte en el piso, por así decirlo, para medir como si fuera me imagino que alguna estructura como escalonada y pues realizar la medición ya con esta zona, ¿no? Dice que las puntas pueden ser anchas o angostas, largas o cortas según la necesidad y también pueden ser recubiertas de carburo de tungsteno para mayor durabilidad. Si recuerdan,
en la clase de lo que llamamos de materiales, hablamos un poquito bueno, de que hay ciertas herramientas de corte o ciertas herramientas o ciertos componentes que se utiliza este tipo de materiales, que es el carbono de tungsteno, que es un material cerámico, para dotar de mayor durabilidad, de mayor resistencia, tener una menor pérdida de filo y pues otras cualidades que dotan gracias a este material. En este caso, pues digo, para cuestiones de evitar deformaciones o perder el filo al momento de a lo mejor, porque hay algunos que en algunos casos se puede usar para marcar el metal o cualquier cosa así, pues para evitar perder ese filo o esa punta, pues se fabrican con este tipo de materiales. Aquí podemos ver un diagrama de las partes principales de un vernier. Tenemos estas partes de- en la parte de arriba, que es para la medición de interiores, las, las puntas más grandes, que son para mediciones de exteriores. Tenemos un tornillo de fijación, que básicamente lo que nos sirve es o para dejar libre nuestro vernier o para fijarlo en algún punto y que ya no se mueva y poder tomar la medición. Tenemos una escala principal, que es nuestra escala del vernier. Tenemos la escala del vernier, que ya es la que tenemos nosotros en la parte móvil. Esta puede estar en milímetros o en pulgadas. Y pues tiene también ahí eh, sus escalas en cuanto a cuánto equivale cada una de las líneas que están graduadas, ¿no? Y pues tenemos la barra de profundidad, que es para medir la, la profundidad de algún objeto, de algo que queramos medir. Y la superficie de referencia para medición de profundidad se refiere a la parte esta de abajo, ¿no? Donde se sostiene. Y pues básicamente en un calibrador electrónico pues tenemos las mismas partes, con la diferencia que pues en este caso tenemos un display LCD que muestra, en lugar de la escala, pues muestra ya directamente la medición. Tenemos un botón para apagar y prender y tenemos aparte un botón para establecer un cero, ¿no? Este cero, pues podemos poner un objeto, cerrarlo, establecer ese cero. Entonces, a partir de ese punto va a ser nuestro nuevo cero y de ahí en adelante va a empezar a contar. Cosa que, pues, en el caso del vernier normal, tendríamos que tomar la primera medición y luego tomar la segunda y restarlo, ¿no? Para obtener esa otra distancia. Aquí hay algunos ejemplos de cómo leer este tipo de vernier. Dice que tenemos, por ejemplo, la graduación principal, como ya lo mencionaba, es la escala que tenemos fija, y la graduación vernier es la que tenemos móvil. Aquí en este caso, lo primero que tenemos que ver es a dónde queda la parte móvil, el cero de nuestra parte móvil, ya sea en la parte de milímetros o de pulgadas. En este caso, digo, como estamos viendo en milímetros, tenemos que ver dónde queda nuestro cero. Tenemos que ver también en qué unidades está graduado nuestro vernier, que aquí en este caso lo menciona como que está en milímetros. Tenemos, por ejemplo, aquí que el cero está después del primer milímetro. Entonces, tomamos como referencia ese valor. Y para el segundo valor, vamos a tomar eh, nuestra escala secundaria. Vamos a buscar cuál línea coincide con la escala principal. Aquí en este caso coincide la línea número 9. No quiere decir que sea este 9 que tenemos acá, sino cuántas líneas hay eh, en total entre chicas y grandes. Hasta aquí tenemos 9 líneas, que es la que coincide con el número 10. Y este valor se va a multiplicar dependiendo de, de qué escala esté graduado nuestro vernier. Por ejemplo, aquí lo menciona como 0.05. Este que tengo aquí, por ejemplo, tiene 0.02 milímetros. Entonces hace esa multiplicación, se suma al valor que ya teníamos y nos da el valor de 1.45. En el caso de la parte de abajo es algo muy similar. Tenemos
que el 0 está después del 30, pues tenemos 30 milímetros. Vemos que la línea que coincide entre la escala secundaria y la escala principal es la número 14. Y igual, bueno, en este caso ahora está graduada en 0.025 milímetros. Eso quiere decir que cada una de estas líneas es lo que mide. Entonces, por eso se multiplica 14 por 0.025 más los 30 milímetros que ya teníamos, nos queda 30.35 milímetros. En pulgadas, pues es básicamente lo mismo. Digo aquí nomás que se toman en números fraccionarios. Aquí en este caso tomamos el primer número entero que está antes del 0, que en este caso es 1. Tenemos una pulgada. Después buscamos que no haya o que no haya más líneas antes del 0. En este caso tenemos otras dos. Y para ver a cuánto equivalen estas dos líneas, pues hay que ver en cuántas partes está dividida nuestra escala principal. En este caso, entre el 1 y el 2, hay 16 separaciones. Entonces, por lo tanto, cada una equivale a un 16avo. Tenemos dos, serían dos 16avos. Y para la siguiente medición, como lo hacíamos en la escala anterior, hay que buscar cuál línea coincide entre la escala principal y la escala del vernier. En este caso tenemos que la línea número 5. Y igual que lo veríamos en la escala de milímetros, pues también hay una escala, un factor por el que hay que multiplicar. En este caso, pues digo, como son una fracción, pues más directo. Y tenemos que 5 sobre 128. Pasamos el 2/16 hacemos que coincida con el 5, con la parte de abajo con el 128, multiplicando y todo eso. Sumamos las fracciones y lo sumamos al número entero y nos queda 1 más 21 sobre 128 pulgadas. Pues digo, es un procedimiento exactamente igual que en el caso de los milímetros. Profe, ya es raro toparse con ese tipo de vernier, ¿verdad? Pues no tan raro, digo, por ejemplo, este vernier que tengo aquí tiene las dos escalas, realmente casi todos tienen así, tanto milímetros como pulgadas. Entonces ya dependiendo tú qué sistema estás utilizando, pues ya utilizas una u otra, ¿no? Pero casi todos tienen así las dos escalas. Ok. Igual, por ejemplo, este tipo de vernier, los electrónicos, también hay unos que tienen para cambiar entre escalas, entre el sistema inglés y el sistema métrico. Entonces, digo, como quiera se siguen utilizando. Ok. Dice, una de las ventajas que tiene el calibrador electrónico, además de proporcionar una lectura más fácil y rápida, es que pueden almacenar datos de mediciones que posteriormente pueden ser descargadas a algún procesador SPC, Statistical Process Control, o a la computadora para ser analizadas por un software. Digo, no, bueno, desconozco si todos tienen esta cualidad, pero sí hay algunos que pueden ser utilizados por diferentes software de computadora para agilizar un poquito el proceso de medición y todo esto. Y además de que, pues digo, las ventajas que también tiene es que ya te da la medición directa, sin necesidad de tener que estar ahí multiplicando las escalas y todo eso, ¿no? Bueno, vamos a ver un pequeño video. Obviamente este tipo la desventaja o entre comillas desventaja de este tipo de vernier, como el electrónico y de otros instrumentos que vamos a ver un poquito más adelante, es que pues tienen que ser calibrados, ¿no? Vamos a ver un video, no, digo, no hay mucha explicación, pero es un lugar donde se dedican a la calibración de este tipo de instrumentos. Y nada
más un paréntesis pues, aquí está. Este tipo de bloques se les conoce como bloques patrón. Ese tipo de bloques ya están eh, graduados o ya tienen ciertas dimensiones específicas para utilizarlos en la calibración de diferentes instrumentos. Están hechos por lo regular de acero de alta dureza o eh, tiene componentes de carburo de tuxteno, como lo veíamos en el caso del vernier, ya que pues los hace más duradero. Incluso hay algunos de materiales cerámicos, completamente. Pero básicamente son bloques o son piezas que ya están graduados de manera muy precisa y se utilizan como estándar o como base para la calibración de los demás instrumentos. Ahí veíamos que se utilizan, como les comento, los bloques patrón o otros diferentes softwares, este, diferentes aditamentos y cosas así para tener una calibración adecuada para este tipo de instrumentos. Digo, no más para los de medición, sino para así, instrumentos en general, para medición de presión, para medición de flujos y de otras cosas, que pues es algo muy importante en la industria tener calibrados este tipo de instrumentos para evitar cualquier error que se pueda producir. Bien, otro instrumento del que vamos a hablar es el micrómetro. Dice que este es uno de los instrumentos de medición más usados en la industria de metalmecánica y es usado para la lectura de medidas exteriores, principalmente espesores. Existen micrómetros graduados, micrómetros electrónicos y los micrómetros graduados pueden incluir una graduación de Vernier para una mayor exactitud. O algo aquí que se recomienda es de que el Vernier esté eh, siempre fijo, el Vernier del micrómetro, perdón, esté fijo para evitar cualquier error, ¿no? Y al igual que veíamos en el caso de ahorita se me fue el nombre, pero el calibrador que veíamos para medir espesores pequeños, aquí en el caso del micrómetro también tenemos diferentes tipos de husillos o de puntas, dependiendo de la forma que queramos medir para adaptarlo mejor a la geometría de ese objeto, ¿no? Y pues tener un mejor agarre. Aquí en el caso del micrómetro tenemos estas partes principales, tenemos el tope fijo, que es donde va a topar nuestro sillo, que es la parte móvil. Tenemos igualmente un freno, que es un candado para eh, detener el movimiento de nuestro tambor giratorio y poder tomar después ahora sí ya la medición. Tenemos el cuerpo, que es donde normalmente viene aquí una escala o una equivalencia de a cuánto está basado este micrómetro, puede ser de 1 pulgada, 2 pulgadas o más o menos. Tenemos nuestro cilindro, que también aquí tiene las graduaciones. Tenemos el tambor giratorio, que en este caso sería como que si lo comparáramos con el vernier, como nuestra escala móvil. Y tenemos el trinquete, que es con el que haríamos este ajuste fino para mover el husillo contra el tope fijo o contra el objeto que estemos midiendo.
Aquí en este caso para medir para utilizar el micrómetro en escala de milímetros, hacemos algo similar al vernier. Primero tenemos que ver eh, como que la parte entera, por así decirlo, antes del tope de nuestro tambor. En este caso tenemos 4 líneas, por eso tenemos la electrodo sobre el cilindro en 4. Y también tenemos que ver la parte decimal. En este caso, aquí nos dice que entre cada línea hay 0.5 milímetros. Entonces, del 4 a la siguiente línea serían otros 0.5 milímetros. Y la siguiente medida la sacaríamos con relación a la línea que coincide entre el tambor y nuestra escala principal, que en este caso sería la línea número 49. Y si se fijan, aquí sería algo similar al vernier. Hay que multiplicar ese 49 por el 0.01 para obtener la medida según esta escala del micrómetro. Entonces ya sumamos estos valores y tendríamos una medida de 4.99 milímetros. Algo muy similar tendríamos en un micrómetro, que en este caso tiene la escala Vernier que comentábamos anteriormente, que es para tener una medida un poco más precisa. En este caso, todo lo anterior se repite. Aquí llegamos a los 4.99, pero ahora vamos a tener una medición o una decimal extra, que esta decimal extra la vamos a sacar entre esta escala del Vernier y igualmente la línea que coincide. En este caso es la línea número 4, y podemos ver que aquí, en este caso, menciona que esta escala es de 0.001 milímetros. Entonces multiplicamos ese 4 por esto y nos da este valor. Esta escala, pues digo, están todas dentro de un vernier, ya sea en la parte del cuerpo o en la parte del tambor, o en el mismo manual del fabricante. Y ya sumando nos daría el mismo resultado que teníamos anteriormente, más la decimal extra que obtuvimos con esta escala de vernier. Bien. Algo similar tendríamos en cuestiones de la escala de pulgadas. Vemos igual la parte entera, la parte decimal, que sería, en este caso son .200, que es la escala que menciona aquí en el vernier, digo, en el micrómetro. Y entre cada línea son 0.025. Entonces tenemos estos valores. Vemos la línea que coincide y multiplicamos por la misma escala también, que sería 1 por 0.01, y tenemos este valor. Sumando tendríamos .226 pulgadas. Y pues lo mismo para el caso del, del micrómetro con la escala de Vernier. En el caso de las pulgadas, tenemos el mismo valor, .226, y agregaremos esta cuarta decimal, viendo cuál es la línea que coincide entre la escala de Vernier y nuestro tambor. Y aquí en este caso se movió un poquito la línea verde, pero en teoría es aquí en el 2, donde coincide, y se multiplica por la escala. Digo, aquí no lo que no está, pero se multiplicaría por 0.0001 S2 y obtendríamos este valor. Vamos a ver rápidamente algunas precauciones. Dice que se seleccione el micrómetro que mejor se ajuste a la aplicación. Digo, lo que veíamos de cuestiones de qué distancia puede medir. Digo, casi todos todos los micrómetros tienen en su cuerpo este tipo de, de datos. Por ejemplo, aquí viene de 0 a 25. Puede ser de 0 a 1 pulgada, de 1 a 3 pulgadas o cualquier cosa así, que dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeño sea el objeto, pues es mejor utilizar uno u otro para una mejor precisión. No aplicar fuerza excesiva al micrómetro, no dejarlo caer, evitar que reciba golpes, que no gire el micrómetro violentamente. Esto con el fin de evitar cualquier descalibración en el micrómetro, que ahorita vamos a ver un poquito también otro video relacionado a eso de la calibración. Pero pues para evitar cualquier error después en cualquier otra medida.
obviamente de limpiarlo, al ser medidas muy pequeñas en algunas ocasiones, o que se requiere un análisis muy fino, pues necesitamos evitar cualquier polvo, cualquier partícula que pueda generar alguna variación en nuestra medición. Y obviamente por mantener nuestra herramienta en buen estado. Dice que también es óptimo dejarlo en un cuarto de temperatura ambiente para estabilizar la temperatura del material, ya que, por ejemplo, aquí menciona que una barra de hierro de longitud de 100 milímetros puede cambiar hasta 0.012 milímetros con un cambio de temperatura de 10 grados centígrados. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de hacer la medición, ya que por estos cambios térmicos puede que el material se dilate o se contraiga, dependiendo del caso. De aquí lo que mencionaba de limpiar el tope y el lucillo. Asegurar que nuestro micrómetro esté en ceros al momento de empezar la medición. Y si no, pues ajustarlo hasta que esté en ceros para evitar cualquier error que se pueda generar. También tiene mucho que ver la manera que nosotros vemos esa medición. Digo, era lo que mencionaba con el caso de la regla, al momento de hacer ciertas mediciones se requiere mucha precisión. Si nosotros las vemos de diferentes ángulos, vamos a ver diferentes medidas. En este caso puede ser algo similar, un error que se puede generar por factores humanos, que pues obviamente hay que ver el micrómetro lo más recto posible para evitar ese tipo de error. Y aquí dice que siempre se use el trinquete o el tambor de fricción cuando se mida. Esto para evitar eh, una fuerza excesiva sobre el material y que podamos abollar el material o doblar el lucillo, ¿no? Si el trinquete es un poquito más suave y podemos ajustar de manera más fina eso. Entonces digo, no es necesario ahora sí que apretar el material, simplemente es con que toque el material y darle muy poca fuerza para obtener esa medición. No es necesario apretar completamente el material, ya que puedes ocasionar también un error si este material es muy blando y se deforma, ¿no? Y igual, por ejemplo, para cuidar el micrómetro, al momento de colocarlo sobre un soporte, tratar de que quede en sujeto del centro y no en una parte eh, muy, muy pequeña o muy suelta, donde pueda provocar que al momento de mover el micrómetro o algo se tenga alguna deformación o cualquier cosa, o se nos pueda llegar a mover, ¿no? Que quede completamente fijo. Y pues como en cualquier herramienta, eh, limpiarlo de grasa, huellas, polvo y cualquier otra cosa para mantenerlo en el mejor estado posible. Y dice que cuando se almacena el micrómetro por largos periodos o necesite lubricación, usar un trapo humedecido con un líquido que prevenga la oxidación para barrar ligeramente cada sección, excepto las secciones de carburo de tungsteno del micrómetro. Y decía, asegúrese de que el aceite esté repartido uniformemente sobre las diferentes partes. Digo, tampoco exagerar con el uso del aceite. Bien, vamos a ver un pequeño video también sobre algunas recomendaciones que hace sobre cada cuánto tiempo se tiene que hacer esa calibración. Y pues digo, vamos a ver que no depende tanto, eh, bueno, sí del tiempo, porque también lo establece mucho, casi todos esos tiempos los establece el fabricante, pero también va a depender de otros factores que ahorita los voy a mencionar aquí en el video. ¿Cada cuánto se deben calibrar los equipos de medición? El intervalo de tiempo entre calibraciones de los instrumentos de medición depende de su proceso, aplicación y cuidado que se tenga con ellos. Por ello, aquí te señalo 5 criterios que pudieran ser utilizados para saber cada cuánto se deben calibrar los instrumentos de medición. Número 1. Intervalo recomendado por el fabricante.
Generalmente, el manual del fabricante del instrumento, dentro de sus especificaciones, indica la frecuencia ideal para calibrar sus equipos, o si no, al menos la manera de determinar dicho intervalo. Número 2. Anualmente. Este criterio es muy utilizado. La mayoría de los profesionales recomiendan que sus instrumentos deben ser calibrados cada 12 meses en promedio, independientemente de cómo es su uso actual. Creo yo que esto debe aprovecharse para revisar las tendencias o los resultados de la calibración año tras año para comprender cuándo debe calibrarse un instrumento específicamente para su aplicación y uso. Se puede optar por calibrar los instrumentos en ciclos más cortos o más largos, dependiendo de los resultados de los años anteriores de las calibraciones. Número 3. Después de un evento. Imagina que acabas de mandar a calibrar un instrumento y cuando lo están colocando en su lugar, se cae. Esa caída puede provocar que la calibración reciente se pierda. Entonces, pues no vamos a esperar un año para mandarlo a calibrar de nuevo. Si el instrumento sufre un golpe, un impacto o un daño, se recomienda enviarlo a calibrar para verificar su integridad, ya que muchas veces puede no haber un defecto físico visible como una abolladura o algún conector roto, pero es necesario verificar si sus componentes internos están en buenas condiciones de funcionamiento. Número 4. Por requisitos del proyecto. En algunos proyectos requieren que los equipos de prueba estén calibrados y certificados según las normas del sector. Por ejemplo, el sector aeronáutico o el sector energético, por mencionar un par de ejemplos. Al ser un criterio específico de cada industria, no hay un intervalo único establecido, sino que es cada sector el encargado de definir un marco normativo que todos los involucrados en el proyecto deben cumplir. Número 5. Antes y después de una medición crítica. Calibrar los instrumentos antes de iniciar un proyecto de medición crítica es importante porque a partir de estas mediciones, la toma de decisiones y las acciones realizadas pueden ser más asertivas y estar basadas en un alto grado de confianza. Además, es buena práctica enviarlos a calibración después de la prueba. Así, al recibir los resultados, se puede verificar si las pruebas realizadas con el instrumento fueron completas y fiables. Estos fueron los 5 criterios que pudieran ser utilizados para saber cada cuánto se deben calibrar los instrumentos. Bien, así como lo menciona, o sea, no, sí, obviamente te da un intervalo recomendado al fabricante, pero pues digo, también depende mucho de otros factores, ¿no? También, como lo menciona también aquí, puede ser anualmente, eh, depende mucho también si se nos cae, si sufre algún golpe fuerte, o por ejemplo en el caso del micrómetro que aplicamos una fuerza excesiva y se llega a deformar o cualquier cosa, pues obviamente es necesario hacer este tipo de calibraciones para asegurarnos una medición correcta por requisitos del sector. Por ejemplo, en el caso del sector aeronáutico, pues es algo que también es muy riguroso y se tiene que tener siempre calibrar este tipo de instrumentos, ya que son medidas muy pequeñas o con tolerancias muy pequeñas que se tienen que respetar para evitar cualquier incidente que se pueda ocasionar, ¿no? Profe, tengo nada más una duda. Es que me quedo duda en qué es una medición crítica. Pues podemos establecerlo como algo que va a depender del funcionamiento o algo que es necesario que, que no sobrepase ciertas medidas, ¿no? O sea, por ejemplo, si nosotros ponemos a lo mejor el ejemplo o sea, de los pistones, ¿Eh? a lo mejor algo crítico va a ser que el pistón tenga un diámetro exacto para que pueda deslizarse de manera fácil dentro del cilindro, pero que tampoco tenga un diámetro eh, muy cercano al cilindro, ya que va a evitar la lubricación, pero si tenemos un diámetro muy alejado del cilindro, pues va a generar que ese mismo aceite se filtre hacia la cámara de combustión. Entonces, digo, se tienen que ser medidas muy exactas para evitar o para que estén dentro de ese rango de funcionamiento. Ah, ok. Ya entendí. Y pues digo, aquí lo que menciona antes y después de una medición crítica, pues es eso que digo, ¿no? Para tener ese tipo de seguridad a la hora de hacer este tipo de mediciones y evitar que por un error o cualquier cosa, pues vayamos a provocar algún fallo en alguna pieza, ¿no?
Eh, Aquí menciona este otro tipo de micrómetros para ranuras interiores y para interiores tipo tubular, que pues es algo similar a lo que veíamos en el caso de uno de los primeros instrumentos que eran para diámetros un poco más pequeños. En este caso es prácticamente lo mismo y se utiliza el micrómetro para medir después estos anchos que tienen este tipo de tubo, ¿no? Igual es para medir diámetros internos o espesores internos, ya un poco más grandes. Tenemos también este tipo de indicadores o reloj comparador, también se le puede llamar, que son para medir ciertas, eh, ¿cómo les podría decir? Como excentricidades o ciertas deformaciones o cosas así. Ellos se utilizan mucho para eso. Dice que son ampliamente utilizados para realizar mediciones un pequeño desplazamiento del lucillo es amplificado y representado en la zona de lectura. Y aquí se toma más que nada como una diferencia entre la posición base y la posición dependiendo si queremos medir la planicidad o algo de algún objeto o esa excentricidad al momento de fabricar una pieza en un torno y ver que esté correctamente centrada la pieza, pues podemos utilizar este tipo de indicadores. Dice aquí que se coloca el indicador en un soporte adecuado a la longitud de lo que se pretende medir. E incluso hay algunos que tienen una base magnética que podemos utilizar para colocarla, por ejemplo, en el caso del torno o en el motor o así para medir ese tipo de lo mencionado. Y ahorita vamos a ver algunas imágenes. Dice que inserta un bloque patrón de longitud conveniente entre la superficie de referencia del soporte y la punta del indicador. Digo, en el caso de que queramos hacer una medida comparativa con algo eh, que ya tenemos establecido, se ajusta la lectura a cero sobre la carátula del indicador. Esta carátula tiene una parte móvil con la que podemos ajustar ese cero. Se retira el bloque patrón y se inserta la pieza por medir. Y como les comentaba, se lee sobre la carátula la variación que representa cuánto es mayor o menor, dependiendo de la dirección que se movió la aguja, la longitud de la pieza con respecto a la altura del conjunto de bloques patrón utilizados. Y aquí podemos ver esta variación que se genera al momento de tener este bloque patrón, que sería más o menos la altura esta, y la diferencia que hay en este chaflán. Entonces ya mediríamos esta diferencia de ya sea milímetros o dependiendo de que esté grabado este reloj comparador. Y por ejemplo, aquí vienen, bueno, aquí hay unos ejemplos o bueno, algunos tipos de reloj comparador o de indicador de carátula. Tenemos igual este, análogos, tenemos digitales y como lo que les mencionaba, pues digo, lo podemos utilizar para obtener la excentricidad del árbol de levas. Como por ejemplo aquí en este caso tiene un pequeño bloque que al momento de mover esta perilla se imanta y lo podemos colocar ya sea en nuestro banco de trabajo o en el motor y poner el reloj indicador en donde queremos hacer esa medición de excentricidad en este caso, el podo longitudinal del árbol de levas también, colocarlo sobre el árbol de levas, moverlo de lado a lado para ver qué tanto juego tiene este árbol, ¿no? Y pues esa medición la veríamos en la carátula en cuanto a esa diferencia que se genera entre una posición y otra. Y digo, ya para terminar, hay otros instrumentos que ya son más avanzados, ya tenemos eh, ya más automatizados, así que hoy en día los avances tecnológicos en la metrología nos llevan a tener disponibles sistemas integrados automatizados de medición basados en el uso de láser y sistemas de cómputo. Ahorita vamos a ver también un pequeño video sobre digo, es más como de una exposición, pero digo, ahí menciona un poquito de cómo se ve ese análisis. Dice que estos sistemas miden simultáneamente medidas externas, medidas internas, espesores de pared, curvas, radios y diámetros,
puntos de centros, angularidad, escuadramiento, planicidad, ángulos, filos, cajas, simetría, portes, áreas y peso. Digo, tienen, al ser un sistema computarizado, pues digo, se pueden hacer diferentes medidas a la vez por medio de este láser que se menciona. Vamos a ver este pequeño video, nada más para ver cómo funciona, cómo se ve Hola, ¿cómo están? Soy tipo de Francisco Santiago de Hexagon herramientas. Metrology, soy el gerente nacional de ventas para la compañía. Estamos en su manufactura y les quiero platicar un poco de lo que nosotros dedicamos. Nos dedicamos al equipo de metrología dimensional. En este caso estamos viendo algunos brazos articulados. Del otro lado tenemos el equipo de medición con tipos MM o equipos de visión, láser trackers, equipo de fotogrametría y luz azul. Ha sido una experiencia muy grata este año, como todos los años. Este que es el 20 aniversario del evento, estamos muy satisfechos con el resultado y esperamos que el próximo año sea igual. Hemos tenido muy buenas cantidad de visitantes. La industria ha tenido muy excelente respuesta y los organizadores han hecho un trabajo excelente. Estamos muy contentos de participar y los invitamos a que nos visiten aquí en Expo Manufactura este y los siguientes años, a que conozcan las tecnologías más recientes para el control dimensional con Hexagon Manufacturing Intelligence. Aquí ya lo vemos, digo, estos modelos se obtienen a partir como ya lo mencionaba, de láser. Es básicamente un láser que se emite y un láser que se recibe como reflejo del objeto. Y pues dependiendo del tiempo que tarda en regresar a la máquina, pues se va estableciendo como que esa superficie, ¿no? De esa distancia que hay y pues va generando la forma como lo podemos ver acá en computadora y con eso ya podemos obtener diferentes medidas. Es algo muy similar y de hecho ahorita vamos a ver un video de lo que es un escáner 3D, eh, que pues, digo, es algo muy parecido, ¿no? Dice que el sistema muestra el resultado del análisis e ilustra en color rojo las desviaciones que existen contra el diseño original y realiza los análisis necesarios para el rediseño y los ajustes del herramental. Digo, en el caso que veíamos, era las cuestiones de medición, pero también puede ser en base a una referencia que tengamos de una pieza previa o de la pieza que queramos fabricar y la pieza ya fabricada. Entonces, teniendo esa referencia como base y usando este programa o este equipo para medir la pieza ya fabricada, pues podemos ver en qué partes hay exceso de material, en qué partes falta material, en qué partes es necesario, como lo menciona aquí, rediseñar o ajustar esa herramienta. Dice que los beneficios son amplios, tiempo, dinero y esfuerzo en todos los niveles de la organización. Y ya por último, digo, vamos a ver un pequeño video sobre es un escáner 3D que es de la marca Pilcat, algo así se llama. Y ahorita hablamos un poquito de esto.
Ujú. Bien, aquí podemos ver más o menos el funcionamiento de un escáner 3D. Podemos ver desde el principio que es necesario también ¿no? una calibración para tener una mejor precisión a la hora de tomar las imágenes que toman para hacer ese escáner 3D. Y digo, aquí en este caso, pues es para, a lo mejor, puede ser a lo mejor para la impresión 3D del casco o cualquier cosa así, para tener como referencia de la fabricación de algo. Pero, digo, por ejemplo, ahí en proyectos hemos utilizado este tipo de escáner para en lugar de estar tomando mediciones a la hora de hacer la conversión de un auto de gasolina eléctrica, quitar todo el motor y todo esto, o si ya sea para poner ahí las baterías o el nuevo motor eléctrico, o en la parte de atrás donde queremos colocar las baterías o cualquier cosa así, y queremos conocer las dimensiones, pues también podemos utilizar este tipo de escáner para hacer la lectura o el barrido de toda la zona y después con un programa para pues procesar esta información como ya sea PILCAD o incluso también se puede exportar a SolidWorks, CATIA y así, pues ya podemos ahí tomar las medidas o fabricar las piezas, hacer un ensamble y a partir de ahí estar como ajustando, ¿no? Entonces también nos ahorra mucho tiempo este tipo de escáneres a la hora de hacer este tipo de diseños o para hacer este tipo de componentes que vamos a agregar al automóvil. Realmente es algo muy útil, digo, es algo muy similar a lo que veíamos sí, a la otra herramienta de metrología, pero pues en este caso más para el diseño 3D, ¿no? Y pues no sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. Profe, ¿Sí? bueno, no es una duda, pero me dio curiosidad, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta ese equipo de medición? Traía además esa duda, bueno, esa, Pues si son algo caros, digo, ahorita la verdad no sé el dato, pero sí son caros. Obviamente dependiendo mucho de, de la precisión que tengan, pero sí son, a ver, déjame buscar. Por ejemplo, aquí en internet hay unos desde 14,000 pesos, hay otros hasta 126,000 pesos. Obviamente dependiendo de la aplicación que se le quiera dar, ¿no? y también la Eh, marca, ¿verdad? y la marca, ajá, y digo, también varía mucho en cuestiones de precisión, digo, como si tomaran muchas fotos, muchas imágenes así por segundo, también Ajá, depende mucho de ese tipo de resolución que tenga después la imagen y todo eso. ok. Pero, por ejemplo, a lo mejor para cosas muy, muy simples,
pues incluso hay aplicaciones en el celular que se pueden utilizar como escáner 3D y Ok, también se puede realizar, ¿verdad? Pero obviamente ya para aplicaciones así industriales o para cosas así como lo más profesional, ajá, más profesional, pues sí es mejor un escáner, pero sí son relativamente caros. cariños. Ok, Sí, muchas gracias. sí, de nada. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o pregunta, si no, pues ya para dar por terminada la clase. Bien, si ya no hay nada más, yo, por mi parte sería todo el día de hoy y nos vemos el siguiente miércoles, igual a las 8 para la siguiente clase. Que tengan buena noche. Igualmente, profe, gracias. Buenas noches. Igualmente, gracias, buenas noches. De nada, buenas noches.